en el libro de Proverbios, la lengua, la boca y los labios no necesariamente indican las partes anatómicas del cuerpo, como el corazón y otras metáforas. Indican la capacidad de hablar o el habla de alguien. Entonces, tenemos esta tendencia de creer que partes de la Biblia que nos hablan a nosotros a través de la aplicación, nos están hablando a nosotros directamente. Son dos cosas diferentes. Si tú dices, Dr. Dominic, no estoy de acuerdo contigo, esto es un mandato y debemos de leer esto de forma literal y aplicar esto de forma literal. Chévere, si quieres leer de esa manera, está muy bien, pero eso significa Ok, listo. Una de las preguntas que nos hicieron llegar es, si bien una gran parte de los proverbios se le atribuye a Salomón, ¿cómo podemos confiar en ellos si la misma vida de Salomón es complicada y parece haber tenido un mal camino? Esta pregunta es excelente, porque a veces hay varios libros bíblicos que se atribuyen a Salomón, por lo menos secciones de esos libros, Cantares, algunos de los Salmos, Proverbios, algunos dicen Eclesiastés, porque habla del hijo del rey en Jerusalén. Entonces, este problema no es un problema solamente cuando estudiamos el libro de Proverbios, pero también otros libros bíblicos. ¿Cómo es posible? Creo que esto es lo que está preguntando la pregunta. ¿Cómo es posible que podamos aprender de Salomón cuando sabemos que Segunda de Reyes, capítulo 11, indica que terminó mal? Terminó bien mal. Terminó lo más mal que se puede terminar. Construyendo altares de dioses ajenos en Jerusalén, enfrente del templo que él construyó, que vemos en Primera de Reyes, capítulo 8. Y esto es lo que creo. Para mí esto no es un problema teológico, honestamente, pero entiendo por qué puede ser un problema teológico, porque simplemente reconociendo, si lo que nosotros vemos en Segunda de Reyes, capítulo 11, es cómo terminó Salomón, tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo es posible que podamos aprender de un hereje sabiduría? Pero esto es lo que creo que pasa en los libros que nosotros leemos, que son libros salomónicos. Les pido por un segundo una mente abierta, simplemente porque no estoy 100% seguro de lo que voy a decir ahora, pero así puedo bregar con este problema, que es un problema teológico y puede ser un problema serio. Yo no creo que ninguno de los libros que tenemos en la Biblia, que supuestamente son salomónicos, sean salomónicos. No creo que el libro de Proverbios sea salomónico en el sentido de que Salomón no fue el último compilador del libro. El último compilador del libro fue una persona que obviamente no conocemos. Yo creo que lo mismo pasa con Eclesiastés. Creo que hay partes salomónicas en Eclesiastés, pero no sabemos quién fue el último compilador. De hecho, no sabemos quién hijo de David o de rey estamos hablando a principio del libro de Eclesiastés. No dice el nombre de Salomón ahí. E hijo en el Antiguo Testamento puede significar hijo o también otro descendiente de la persona. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Cantares. Creo que es un libro compilado y además de eso no sabemos si es un
un libro 100% salomónico. Entonces, en mi opinión, nosotros sabemos que aparecen palabras de personas, no necesariamente seguidores del Dios de Israel en otras partes del Antiguo Testamento. Y aprendemos de esas palabras porque autores inspirados incluyen esas palabras en esas partes que ellos, como autores inspirados, escribieron o compilaron. Yo creo que la misma cosa está pasando con las secciones salomónicas de Proverbios, de Eclesiastés, de Cantares y de otras secciones salomónicas de la Biblia. Simplemente les pedí un poquito de gracia y misericordia porque no estoy 100% seguro de esto, pero así yo soluciono ese problema potencialmente, que es un problema teológico potencial. Bueno, Muy buena pregunta. ok. En Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Ese proverbio está por ahí? Proverbio. Estoy bromeando, mano. Esto se parece a Deuteronomio 6:7, que dice: y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes. Esta similitud entre los textos nos da una pista de cómo interpretar el libro de Proverbios. No sé exactamente cuál es la conexión entre esos versículos, porque Proverbios capítulo 1, versículo 8 es el padre, otra vez repito que creo que es una táctica retórica, pero es el padre y la madre hablándole a su hijo. Deuteronomio capítulo 6 es el Señor Dios hablándoles a los hijos de Israel, diciéndoles que ellos tienen que seguir la ley de cierta manera para que aprendan sus hijos. Entonces, obviamente en los dos contextos hablan de hijos, pero la diferencia entre Proverbios y Deuteronomio capítulo 6 es que Deuteronomio capítulo 6 es parte de la narrativa histórica de los hijos de Israel. Proverbios capítulo 1 no es parte de la narrativa histórica del antiguo Israel, es una composición poética. Entonces no sé exactamente qué sería la conexión entre esos versículos, pero creo que en Deuteronomio capítulo 6, en ese contexto, Dios literalmente a través de Moisés les está diciendo a los hijos de Israel: mira, esto es lo que pasa, ustedes van a cruzar ahora el río Jordán y van a entrar a la tierra prometida. Todas las cosas que yo les enseñé a través de mi ley en el monte Sinaí y lo que tú escuchaste de Moisés, tiene que seguir esas leyes, mis mandatos, porque van a entrar a la tierra y sus hijos que no estaban en el monte Sinaí no me van a conocer. Entonces tiene que seguir las cosas que yo te mando en estos días para que tus hijos puedan aprender quién soy, porque ellos no estaban en Egipto. No estaban ahí cuando yo los rescaté de las manos de los egipcios en Egipto, no estaban ahí cuando partí las aguas del Mar Rojo, no estaban ahí cuando hice mis milagros en el desierto, ¿verdad? Esos niños no me van a conocer, tienen que seguir mi ley para que me conozcan, y de esta manera ustedes van a tener símbolos que van a implementar en su vida diaria para que se acuerden, no solamente ustedes, pero también sus hijos, para que sepan quién soy y lo que yo hice en su historia. Son diferentes, en mi opinión. Ok. Una pregunta más. La mujer sabia y la mujer insensata. Sí. ¿Podrían ser alguna personificación de lo que en Génesis 2:3 se conoce como el árbol de la vida? No. ¿No? Para nada. Bajo ninguna circunstancia. Ok, perdón. Síguela. Ok. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento o del bien y del mal. No. ¿Es tu pregunta? Es la pregunta. Es tu pregunta. Ah, sí. Ok, excelente. ¿Cuál es la conexión? Sí. No, estoy preguntando. Bueno, me estás preguntando. Sí. Bueno, por lo general cuando
no tenemos una base bíblica para hablar acerca de cómo Adán y Eva se relacionan con Dios. Y la única forma que podríamos ver era en el jardín. Y evidentemente, entre más tiempo pasas con Dios, más lo conoces. Y entre menos, pues, lo contrario. Estoy tratando todavía de ver la conexión. O sea, lo que me hace falta, y perdón, es posible que tenga yo problemas en mi coco, pero lo que no entiendo es la conexión entre Génesis Ok. y... Ajá. El hombre Ajá. buscando sabiduría para poder tomar las decisiones de su vida, tenía que acudir a Dios. Ajá. Y no tomar de ese fruto prohibido. Ajá. Eso representa como con el nombre de el árbol del conocimiento, que es algo que es un lenguaje que se utiliza. Ok. Y la pregunta es que si las mujeres posiblemente... Pueden ser una personificación de lo que se hablaba. Después de haberte preguntado como 6, 8 preguntas para que pudiera matizar un poco las preguntas, sigo dando la misma respuesta, que no veo la conexión. Simplemente no creo. Yo no veo porque uno pensaría que podría haber una conexión entre esas dos imágenes. Simplemente no. Perdóname, pero no. No, está bien. Una pregunta más. Dale. Sería... Y perdón. No te preocupes. Sería... Las traducciones bíblicas son inspiradas. No. ¿Debo de matizar la respuesta? Ok, voy a matizar la respuesta. Las traducciones bíblicas son inspiradas. ¿Sabe quiénes son los traductores de las traducciones bíblicas? ¿Sabe quiénes son los traductores? Personas como yo. Ahora hay que hacer esa pregunta ahora. Sabiendo eso, ¿soy inspirado? Pueden decir pueden decir que sí si quieren. Les digo a mi familia que soy inspirado. Que todos en Hermosillo piensan que soy un profeta inspirado, pero piénsenlo. Yo he hecho traducciones de la Biblia. He publicado una traducción del libro de Job con mis notas. Soy experto en tanto hebreo bíblico que otros idiomas semíticos, y tengo ese tipo de entrenamiento para poder traducir secciones difíciles de la Biblia. Fue entrenado a un nivel muy, muy alto. Les digo todo eso simplemente para que entiendan el tipo de persona que traduce las traducciones. Son personas, yo soy el típico miembro de un comité de traducción. Una persona que tiene mi tipo de educación, que ha vivido quizás algunos años en Israel, como yo he vivido. Yo viví 5 años en Israel. Alguna otra persona que ha enseñado o ha aprendido los otros idiomas semíticos, como acadio, ugarítico, arameo, árabe. Yo he estudiado todos esos idiomas. Todavía no diría que mi traducción de la Biblia sería una traducción inspirada, simplemente para que tomen eso en cuenta. Que tomen eso en cuenta también cuando estén leyendo sus propias traducciones. Reconozco que nosotros tenemos nuestras traducciones favoritas y eso está muy bien. Muchas veces nuestras traducciones favoritas son traducciones que nos enseñaron cuando éramos niños, o que tenemos muchos versículos de esa traducción memorizados, y está muy bien eso, está muy bien, pero tenemos que simplemente ser humildes. Una traducción es una traducción, y con cada traducción viene un poquito de interpretación. Reconocemos eso. Por eso hay diferentes miembros que vienen de diferentes instituciones, diferentes denominaciones, diferentes disposiciones,
que forman parte de los comités. De esa manera se pueden responsabilizar uno al otro, y he sido parte de ese tipo de comité. Y también he sido, yo antes era editor de una revista académica en los Estados Unidos. Mi comité reseñaba los artículos y trataba como un comité de quitar errores de los artículos y todo eso. Hacemos lo mismo cuando hacemos traducciones de la Biblia. Entonces, simplemente quiero que entiendan que no hay ninguna traducción perfecta. Son muy buenas, pero no nos debemos de aferrar tanto a una traducción como si fuera la traducción más inspirada, porque cada traducción tiene un poquito de interpretación. Les doy un ejemplo. Excelente, gracias por pedir un ejemplo. Muchos de ustedes, y me han dicho esto varias veces desde que llegué a Hermosillo ayer, muchos de ustedes entienden el inglés o hablan el inglés muy bien. ¿Y qué tal si quiero traducir, por ejemplo, algunas frases mexicanas que he aprendido de mi esposa al inglés? ¿Qué tal si quieres traducir la frase patas arriba, simplemente patas arriba? ¿Qué dicen por aquí en México? Al inglés. ¿Funciona eso? No funciona para nada. En inglés, les digo, yo vivo en los Estados Unidos, no soy experto en inglés para nada, pero no tiene sentido en inglés. Les doy otro ejemplo. Para decir que algo es muy, muy bueno, en boricua, puertorriqueño, los boricuas dirían, y esto es único, ni siquiera creo que los cubanos digan esto, es algo que dicen en Puerto Rico, para decir que algo es muy, muy bueno, dicen por la maceta, que eso está por la maceta. ¿De qué estamos hablando? ¿Por la maceta? ¿Cómo que por la maceta? ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido ni siquiera en mexicano. No sé, ¿los cubanos dicen eso? ¿Por la maceta? No, ni siquiera los cubanos, que los cubanos son son los primos de los boricuas, ¿verdad? Los taínos, nosotros, solamente los boricuas dicen por la maceta. Ahora, los mexicanos no entienden ese dicho. O bueno, entienden el dicho ahora porque en el contexto entenderían el dicho, chacho, eso está por la maceta. Entenderían que estoy diciendo que algo es muy, muy bueno, pero ahora ustedes saben el inglés, ustedes que saben el inglés, tratan de traducir eso al inglés. It's on top of the flower pot. Eso no tiene sentido. No tiene sentido en inglés. El punto es que nosotros cada idioma tiene sus dichos. Especialmente en poesía, ¿verdad? En poesía utilizamos las palabras más raras porque estamos tratando de ser poéticos. Y las reglas de poesía en cada idioma cambian un poquito. Utilizamos frases cortas, a veces en el español, por ejemplo, la poesía se rima, las líneas se riman. Las líneas casi nunca se riman en el hebreo, tiene sus propios estándares de lo que es poético, pero mucho de eso no se puede traducir palabra por palabra. Y eso significa que los traductores tienen que interpretar un poquito en sus traducciones. Eso no significa que como no tenemos la palabra de Dios en las traducciones. No estoy diciendo eso, porque como les traté de enseñar anoche, la semántica de la mayoría de la Biblia todavía podemos entender los significados. Lo que a veces perdemos, especialmente en la poesía bíblica, es lo que es poesía, o sea, lo que hace la poesía única. A veces perdemos un poquito de eso, y eso tiene que ver con el significado, pero no es necesariamente todo, o sea, no perdemos todo. Todavía se mantiene la semántica. Bueno, espero que eso haya ayudado un poquito, y ahora tengo que entrar a mi computadora otra vez, pues se durmió. Deme un segundo. Y arrancamos con mi presentación que está por la maceta. ¡Epa! Ahora, ha llegado el momento de aplicar los proverbios. Esta sección, esta parte de la presentación es la parte más larga porque es la parte que de hecho tiene, vamos a cubrir 21 capítulos en esta sección de la presentación. Empezamos viendo, yo por lo menos,
empecé viendo el libro de Proverbios como un rompecabezas, pero no un rompecabezas ordenado. Un rompecabezas sin orden, un rompecabezas como cuando empiezan a armar los rompecabezas que ponen todas las piezas en la mesa, ¿verdad? Ahí pones tu café ahí, y pones un montón de piezas y ya están todas las piezas tiradas en la mesa y todos los colores. ¿Cómo es que tú empiezas a armar un rompecabezas? Yo sé cómo lo hace mi mamá. Mi mamá empieza a buscar colores. Eso es lo que hacen ustedes que tienen ese mismo problema de querer armar rompecabezas, ¿verdad? Empiezan a buscar colores, ¿verdad? Empiezan a buscar todos los colores, todas las piezas rojas. Y ponen todas las piezas rojas por ahí a la derecha. Y luego agarran las piezas azules y ponen todas las piezas azules a la izquierda. Y luego todas las piezas amarillas. Y ponen todas esas piezas amarillas un montón por aquí a la izquierda abajo. Y así empiezan, porque ustedes saben, y todo el mundo sabe, que cuando tú tienes el panorama, si tú ves el panorama, el panorama de un rompecabezas suele tener pues todas las piezas del mismo color juntas. Así es. Por eso separamos los colores. Lo que es interesante es que el libro de Proverbios no junta todos los colores del panorama, especialmente en los versículos 10 a 30. Como ustedes vieron en esta diapositiva, que desafortunadamente debe de ser negro, dice, aplicando los proverbios aquí, allá a la izquierda, como ustedes vieron ven en esta diapositiva, es el trabajo del lector armar el rompecabezas en el libro de Proverbios. Entonces, de cierto modo, sí, empezamos con un montón de adagios tirados ahí en la mesa. Pero si podemos seguir con la imagen de armar un rompecabezas por unos cuantos minutos más, nosotros sabemos también, si estamos armando un rompecabezas, que hay unas piezas que son muy especiales, que podemos decir, en otro montón solas. Y son las piezas que son piezas, por ejemplo, de una esquina, ¿verdad? Esas piezas son muy importantes porque solamente hay 4 máximos, si es un panorama cuadrado, bueno, como la mayoría de los rompecabezas, solamente hay 4, que significa que si tú consigues en tus miles de piezas una de esas 4, tú has conseguido algo muy, muy importante, ¿correcto? Es como podemos decir un ancla de rompecabezas. Me explico con esa imagen. Es algo muy, muy importante. El libro de Proverbios es muy parecido a eso. Podemos decir, piezas de esquina que vemos a través del libro de Proverbios. Hay partes del libro de Proverbios que nos ayudan a entender dónde debemos de poner muchas de las otras piezas del libro de Proverbios. Una de esas piezas muy importante es el temor de Jehová. El temor de Jehová aparece mucho en el libro de Proverbios. Esa frase aparece varias veces. Nosotros sabemos que aparece al principio del libro. Aparece en el capítulo 9, que es al principio de la introducción, y también en la última parte de la introducción, que significa que debe de ser o ha de ser un concepto importante entrando a la parte más grande del libro, con los adagios separados que vemos en los capítulos 10 a 30. El temor de Jehová es una de las, podemos decir, siguiendo esta imagen de rompecabezas, es una pieza de esquina, es una porción muy importante. Ahora, cuando hablamos del temor de Jehová anoche, y yo les comenté de mi temor de serpientes, ofidiofobia, así se llama en español, el temor, es el nombre científico del temor de serpientes. Yo les había comentado que el temor del Señor, de Jehová, no es necesariamente un temor como el temor que se refleja en los ojos de la niña que vieron en la diapositiva hace 2 o 3 diapositivas,
Sin embargo, relacioné el temor de Jehová con un respeto que nos anima a seguir su palabra. Y no sé si se acuerdan bien, pero dije que nuestros contextos, obviamente, nuestros contextos modernos son diferentes que los contextos bíblicos de los israelitas y luego los judíos. El contexto original de los israelitas fue seguir la palabra del Señor a través de seguir su ley, a través de seguir la palabra que el Señor le había dado en la Torá a través de Moisés. Pero nosotros también compartimos, o sea, el principio es igual. Nosotros le enseñamos a nuestro Señor que le tememos, no porque le tenemos miedo, como yo le tengo miedo a las serpientes, pero porque nosotros tenemos una disposición de obediencia y somos capaces de seguir la palabra del Señor, seguir la instrucción del Señor. Ese concepto es muy importante y les voy a decir por qué es muy, muy importante. Porque cuando nosotros armamos el rompecabezas, que son los adagios, entre los capítulos 10 y 31, vemos que a lo largo de los proverbios aparecen repetidos temas similares que deben mover al lector a acción. ¿Cómo es que nosotros podemos reconocer los temas más importantes del libro de Proverbios? Es a través de la repetición. ¿Se ha dado cuenta que muchos de los proverbios se repiten? Ustedes ya vieron eso. Este proverbio del temor del Señor se repite en Proverbios, pueden ver esto por su propia cuenta. Proverbios capítulo 1, versículo 7 y Proverbios capítulo 9, versículo 10. La primera mitad de ese versículo es básicamente lo mismo, o sea, la primera mitad es la misma, tiene las mismas palabras, más o menos. Pero se repite este tema del temor del Señor. Es una pieza importante en este proceso de armar el rompecabezas. ¿Cuáles son algunos de los otros temas? Vamos a contestar esa pregunta ahorita, pero el propósito de hacer este repaso es facilitar un entendimiento de lo que era el temor del Señor en los días del antiguo Israel, o los judíos que hubieran recibido este libro de la mano, podemos decir, de la mano del compilador. Y esto es lo que quiero decir. Lo que nosotros vemos a través de la repetición en el libro de Proverbios, repetición de los temas similares en el libro de Proverbios, es que los proverbios son, o eventualmente hacen, lo que yo llamo, y este es mi término, Torah actualizada. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? A través de ver, voy a volver a la última diapositiva, a través de ver a lo largo del libro de Proverbios los temas repetidos, nosotros vemos que lo que el Señor le está mandando a los hijos de Israel en el libro de Proverbios se parece muchísimo a la Torá del Señor del monte Sinaí. O sea, en el monte, en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente en el libro de Éxodo para adelante, nosotros vemos que el Señor de Israel, a través de la narrativa histórica de los hijos de Israel, le presenta con su ley. Y nosotros sabemos cuáles son algunos de los temas de la ley, porque el Señor enfatiza esos temas a través de la narrativa histórica. Moisés lo repite y se lo dice a los hijos de Israel. Esto es muy importante, deben de seguir eso, deben de hacer esto. Bueno, en el libro de Proverbios nosotros vemos algunos de los mismos temas. ¿Por qué es tan importante eso? Porque las instrucciones que el Señor les dio a los hijos de Israel nunca contradicen lo que dicen los proverbios, y los proverbios nunca contradicen lo que dice la Torá, pero lo que es interesante es que vemos en los adagios una forma breve y actualizada de lo que es la Torá. O sea, a través de interpretar y seguir la palabra de Dios en el libro de Proverbios, los lectores
están cumpliendo de cierta manera las instrucciones de la Torá. Los principios son muy, muy similares. Por eso digo que los proverbios son Torá actualizada. Ahora, yo les voy a enseñar en esta siguiente sesión, yo les voy a enseñar exactamente de lo que estoy hablando. Si no han captado o si no entienden exactamente la comparación que estoy tratando de hacer, no se preocupen tanto porque voy a tratar de enseñarles que la mayoría de los temas que nosotros vemos en el libro de Proverbios son temas que ya hemos visto en la Torá y que lo que nosotros vemos en el libro de Proverbios es parte de la instrucción, la palabra de Dios que el Señor Dios le dio a los hijos de Israel, empezando en el monte Sinaí y siguiendo hasta el exilio, o de hecho posterior al exilio. Entonces hay que pensar en cuáles son algunos de los denominadores comunes en el libro de Proverbios, cuáles son algunos de los hilos que nosotros vemos en el libro de Proverbios, es decir, cuáles son algunos de los temas que nosotros reconocemos o podemos reconocer a través de la repetición en el libro de Proverbios. Y vamos a hacer una cosa un poco diferente. Están en sus mesas ahora. Yo les voy a, sin darles la respuesta, voy a darles una probadita ahora a ver si saben en sus mesas. Pueden discutir esto en sus mesas, a ver si saben algunos de los temas que nosotros observamos en el libro de Proverbios. Es decir, les voy a dar unos 5 minutos ahora para que hablen de esto en sus metas y para que escriban algunos de los denominadores comunes, algunos de los hilos, algunos de los temas que nosotros vemos en el libro de los Proverbios. ¿Está bien? ¿Entienden lo que? Entonces, en 5 minutos voy a subir y vamos a repasar algunos de los denominadores comunes que ustedes habrán observado en el libro de Proverbios. 5 minutos. Excelente. Yo he paseado por aquí y de hecho ustedes son estudiantes de 100. Debemos de hacer la graduación hoy porque estos estudiantes son impresionantes. No. Pero vamos a hablar un poquito de los denominadores comunes y los hilos. Ahora, tienen que entender, cuando yo digo denominadores comunes, estoy hablando literalmente de temas que se repiten mucho en el libro de Proverbios. Esa fue una pregunta que recibí mucho. Perdón si eso no fue muy claro. La razón por la cual puse un hilo aquí es porque estos temas, cuando se repiten, básicamente forman como tipo un hilo a través del libro. Y es a través de seguir los temas, las metáforas y varias imágenes que aparecen a lo largo del libro de Proverbios que podemos identificar lo que el libro está diciendo acerca de cierto tema, de un tema específico. Ahora, ustedes hablaron de temas que aparecen repetidamente en el libro de Proverbios. Me encantaría escuchar por lo menos un tema de cada mesa, empezando con esta mesa aquí. El libre albedrío, gracias. Riqueza y pobreza. Vamos a amplificar eso un poquito y decir algo que tiene que ver con dinero o recursos. ¿Qué tal? Eso, excelente. Aquí. Sabiduría. Ok, sabiduría, digan la palabra jochma. Otra vez, jochma. Por lo menos aprendieron algo durante estos talleres, ¿verdad? Jochma, sabiduría y insensatez. Gracias. Ahí atrás. Conocimiento. Ok, gracias. Por ahí atrás nadie está haciendo contacto de ojo, que significa que vida y muerte. Ok, y aquí. Prudencia, excelente. Están discutiendo cuál es el tema más importante aquí. Estoy escuchando. ¿Cuál es el tema aquí que ustedes... Conducta, ok. Son dos cosas diferentes. Entonces ya dijeron conducta, pero escucharon la segunda opción de ello. Es muy importante. Ahí atrás. Siguen discutiendo, ¿verdad?
instrucción y juicio, ¿ok? Diligencia, que tiene que ver con el trabajo. ¿Alguien dijo algo de trabajo? Ok, excelente. Negligencia. Ok, el contrario de diligencia, que es negligencia, que también está relacionado en el libro de Proverbios con la persona que no trabaja duro o una persona floja. La pereza, exactamente. Ahí atrás, con los maestros. Ya dijeron eso, perdón. Correcciones y relaciones personales. Ok, de hecho son dos cosas diferentes, pero vamos a rechazar la primera opción y aceptar la segunda, si está bien con ustedes. ¿Qué tal? Relaciones interpersonales o algo así. Excelente. Perdón, ¿qué significa correcciones? ¿O qué es lo que querían decir con eso? A corregir. Ok, ahora entiendo. Por aquí. Justicia, que fue la segunda opción de esta mesa, pero ya dijeron, sí, rápido dijeron su opción. Y justicia, gracias. Conducta, que ya fue mencionado, yo creo que eso fue mencionado. Eso es lo negativo de estar por este lado. Voy a empezar la próxima vez en este lado, ¿ok? ¿Cómo? Necedad, ok. La necesidad de ser humilde, ok. Excelente. ¿Sabe qué? Yo les aplaudo a ustedes porque fueron, de hecho, son excelentes temas. Y ustedes bien saben, ya quiere decir otro tema, ¿verdad? Ok. Ok. Sí, y gracias. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Obviamente, la lista que nosotros hicimos no es una lista comprensiva. Ustedes pueden pensar, hay quizás 5, 6, 10 opciones en su cuaderno de diferentes temas. Algunos temas que no fueron mencionados, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el libro de Proverbios se trata de muchos temas. Y el libro de Proverbios repite muchos temas. Entonces no es nuestra meta hacer una lista comprensiva, pero vamos a hablar de algunos de estos denominadores comunes, algunos de estos hilos que aparecen en el libro de Proverbios, que se repiten mucho en el libro de Proverbios. ¿Ok? Número 1, discurso juicioso. Nadie mencionó nada de la lengua, los labios. ¿Alguien sí mencionó algo? Bueno, por ahí en la mesa, ¿verdad? Ok, perdón. Nadie mencionó en el grupo grande nada de la lengua, pero ustedes sí mencionaron eso en su grupo pequeño. Discurso juicioso. Y vamos a hablar un poquito más de cada uno cada uno de estos temas. Relaciones familiares apropiadas, que fue más o menos lo que ustedes dijeron ahí atrás, ¿verdad? Otros hablaron de este tema, de relaciones familiares o relaciones entre personas en la familia o algo así. Es un tema que se repite mucho en el libro de Proverbios, sea metafóricamente o no. Se repite mucho las palabras, por ejemplo, madre, padre, hijo, hablan de la esposa o por inferencia el esposo. Ok, ¿qué tal el trabajo duro que dijeron todos ustedes? Algo que tiene que ver con el trabajo duro o la pereza o algo así, ¿verdad? Muchos de ustedes tienen algo así en su lista. La humildad, que fue lo que ustedes dijeron, ¿correcto? Y la humildad se relaciona mucho en el libro de Proverbios con lento o alguien que es lento para la ira, que no se enoja fácilmente. La preocupación por la justicia, que casi dijeron ustedes, pero no lo dijeron. La opción, ¿quién dijo justicia? Yo creo que fue esta mesa por ahí. La justicia. Y lo que es interesante es que el libro de Proverbios habla mucho del cuidado de personas vulnerables. Por ejemplo, la gente pobre, las viudas y las viudas, especialmente estas personas. Entonces, otra vez, les repito que nuestra lista no es una lista comprensiva para nada, pero nosotros ya sabemos que estos son hilos
temas que se repiten mucho a lo largo del libro de Proverbios. Vamos a investigar cada uno de estos temas. Simplemente vamos a ver algunos de los proverbios que se tratan de estos temas y ustedes a través de sus propias lecturas del libro de Proverbios seguramente pueden identificar más versículos que los versículos que voy a poner en las diapositivas que se tratan de estos temas, de estos denominadores comunes que vemos en esta sección del libro de Proverbios, que son estos temas. Bueno, ahora, les tengo una pregunta primero y quiero que piensen en esto. En Proverbios 10 a 30, como ustedes ven ahora en la diapositiva, en Proverbios 10 a 30 hay múltiples referencias a la lengua, la boca y los labios. ¿Qué representan estas referencias y qué debemos aprender sobre cómo se utilizan en Proverbios? Simplemente piensen en esto. Cuando el libro de Proverbios habla de la lengua, sabiendo que es poesía, sabiendo que es literatura sapiencial y como es escrita la mayoría de la literatura sapiencial, debemos de entender estas referencias a la lengua, la boca y los labios. Debemos de entender estas referencias en un libro como Proverbios, mayormente como referencias literales. Y la respuesta es, tal vez no. Lo que nosotros vemos es otra táctica retórica aquí. Son metáforas, pero un tipo de metáfora que se llama una metonimia. Y esto es lo que es una metonimia. Como ustedes ven en la diapositiva, un tropo, un dicho, que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa tomando el signo por la cosa significada. ¿Qué significa eso? Noticias salieron de la Casa Blanca hoy indicando que tal cosa. ¿Qué significa la Casa Blanca? ¿Cómo es posible que noticias salgan de la Casa Blanca? Es literalmente imposible. Como que alguien paró en la entrada de la Casa Blanca y tiró el periódico y así salieron las noticias. Eso es medio, no es lo que nosotros estamos indicando cuando decimos en español, noticias salieron de la Casa Blanca. Lo que estamos diciendo es que la Casa Blanca representa el gobierno federal de los Estados Unidos, ¿correcto? La Casa Blanca, y seguramente aquí en México hay algo parecido, pero posiblemente digan, no sé, el Distrito Federal o algo así, pero la Casa Blanca, cuando decimos la Casa Blanca representa no la Casa Blanca que están viendo en la diapositiva, sino lo que es el gobierno federal de los Estados Unidos. La lengua y otras cosas que nosotros vemos, otras metonimias en el libro de Proverbios, la lengua, la boca y los labios no necesariamente indican las partes anatómicas del cuerpo, como el corazón y otras metáforas. Indican la capacidad de hablar o el habla de alguien. Cuando escuchamos la lengua esto o la boca esto, los labios esto, estamos hablando del habla de alguien, de cómo esa persona habla. Ok, y dado todo eso, podemos entender bien entonces Proverbios como Proverbios capítulo 12, versículos 16 a 17, que aparecen en las siguientes diapositivas, como ven en la parte de abajo. Vean esto. El que habla verdad declara justicia. Eso es muy literal. No puede haber metáfora en esa primera línea, ¿correcto? El que habla verdad declara justicia. Mas el testigo mentiroso engaño. Ding, 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 ding. Paralelismo semántico. La segunda línea dice algo opuesto a la primera línea. ¿Ven eso? Ok. Pero el siguiente versículo dice así. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ahora,
la palabra como en el hebreo indica una metáfora señalada. El autor nos está diciendo, la siguiente palabra o frase no es literal. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Cómo es posible dar un golpe con tus palabras? Es imposible literalmente dar un golpe. ¿Ven eso? Ok, tienen que entender esta primera línea entonces para agarrar el significado de la metonomía en la segunda, que dice, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo es que la lengua de los sabios es medicina? Es imposible, ¿verdad? La lengua física no puede ser medicina, pero indica cómo uno utiliza su capacidad de hablar. La lengua de los sabios es medicina, o sea, la capacidad, si una persona utiliza su capacidad de hablar de una manera sabia, las palabras de esa persona pueden tener el efecto que tiene una buena medicina, de curar, de animar, de dar vida. Eso es lo que está indicando este proverbio en su contexto. Pero sigue, hay tres aquí, hay tres proverbios aquí en este contexto que hablan del discurso juicioso. El labio verá permanecerá para siempre. No hay nadie por aquí que tiene labios que van a permanecer para siempre, ¿verdad? Mas la lengua mentirosa solo por un momento, paralelismo semántico otra vez. La segunda línea dice el opuesto de lo que indica la primera línea. Ahora, es posible que digas, Dominic, excelente, pero son solamente 3 versículos en el libro de Proverbios que habla de cómo uno habla. Bueno, algunos de ustedes han comprado mi libro, pero en mi libro le dedico como, no sé, 3, 4, 5, 8 páginas a este ejemplo y doy ejemplos personales de cómo yo a veces no uso mi lengua como debo de usar mi propia lengua, como todos ustedes bien se identifican con eso, pero hay varios otros versículos simplemente para hacer este punto. Proverbios capítulo 18, 16 habla de la lengua también. Proverbios 16, versículo 7 habla de cómo uno utiliza su capacidad de hablar también. Proverbios capítulo 15, versículo 2 habla también de eso. Y varios otros versículos del libro de Proverbios habla del discurso juicioso o cómo debemos de utilizar la capacidad de hablar. Nuestras palabras tienen de alguna manera fuerza, ¿verdad? Y el libro de Proverbios no solamente dice eso, pero lo dice de una manera muy, muy poética para enfatizar este punto. Hay otros, les voy a dar solamente otro ejemplo aquí que habla de la boca, utiliza el proverbio de la boca, y hay otros. Estoy tratando de enfatizar este punto, quizás demasiado, pero este proverbio es un proverbio que muchos de nosotros conocemos y es un proverbio, si uno quiere memorizar un proverbio que representa el significado de utilizar las palabras de uno bien, es este versículo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, tú no puedes matar y dar vida con tu lengua literal, o sea, no es posible hacer eso, pero reconocemos que si la lengua representa la capacidad de hablar, reconocemos que podemos animar y desanimar con nuestra capacidad de hablar o cómo utilizamos nuestra capacidad de hablar, reconocemos eso, y esto se repite, como ustedes están viendo, muchas veces en el libro de Proverbios, el discurso juicioso. Como ustedes ven aquí, más y más versículos en las diapositivas. Ahí tienen sus ejemplos. Bueno, el siguiente ejemplo, el siguiente tema, relaciones familiares apropiadas. Ahora, esto incluye todos los proverbios que hablan de estos temas, que de alguna manera toca proverbio que tiene que ver con
los esposos o las esposas, los hijos, proverbios a los padres y de hecho proverbios predicados de padres a hijos, que tengo en paréntesis ahí porque como mencioné anoche, estos proverbios estos proverbios representan, en mi opinión, una táctica retórica que utiliza el libro para enfatizar la autoridad del libro, del autor del libro. Ahora, lo que es interesante es que en el libro de Proverbios vemos muchos proverbios donde las líneas, como este proverbio, las líneas entre lo que es metafórico y lo que no es metafórico es un poquito, podemos decir, difícil de discernir. Vean este proverbio: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. En primer lugar, quiero enfatizar el uso de las palabras o de la palabra labios. Aquí, obviamente, estamos hablando de otra metonimia que ustedes acaban de aprender. Pero vemos este tipo de proverbios: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Vean, es interesante porque hay ciertas partes de proverbios donde es fácil reconocer que nosotros estamos hablando de una táctica retórica, pero hay otras, o sea, el padre hablándole a su hijo, pero hay otras partes que nosotros vemos hoy en día y decimos, wow, a mí me encantaría decirle esto a mis hijos, a mi hija. Lo que es interesante de esto es que nosotros a veces tenemos esta tendencia de creer que partes de la Biblia que nos hablan a nosotros a través de la aplicación, nos están hablando a nosotros directamente. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Quiero enfatizar lo que estoy diciendo. A veces cuando leemos el libro de Romanos en el Nuevo Testamento o el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, tenemos la tendencia de hacernos a nosotros como lectores modernos el interlocutor de Pablo. Pablo nos está escribiendo a nosotros. Pablo nos dice a nosotros. De vez en cuando decimos eso desde el púlpito. Pablo nos dice en el libro de Romanos lo siguiente. Y eso facilita un entendimiento de que Pablo nos estuviera escribiendo a nosotros. Hoy en día, en este siglo, en Hermosillo, México. Lo que pasa es que eso no es cierto. La aplicación de las palabras de Pablo nos aplican a nosotros como las palabras de Dios, obviamente. Pero Pablo literalmente le estaba escribiendo a una iglesia en Roma. Y las palabras de Pablo en su primer contexto fueron aplicadas en ese contexto histórico. Lo mismo con Gálatas. Pero es muy fácil para nosotros, como Pablo escribe cartas, fingir de cierta forma que nosotros hoy en día pues seamos los interlocutores de Pablo, que nos estuviera escribiendo a nosotros. Nosotros leemos lo que Pablo estaba escribiendo y aplicamos las verdades teológicas que Pablo comunicaba a través de sus cartas hoy en día. Y los principios que Pablo estaba, especialmente con respecto al comportamiento de los seres humanos, aplicamos eso hoy en día también, ¿verdad? Especialmente cuando hablaba de cómo las iglesias, las cosas que tenían que hacer los miembros de las iglesias en ciudades, lugares como Gálata y Roma. Ahora, hacemos a veces lo mismo con proverbios. Yo soy el padre aquí. Yo soy la madre aquí. Y de hecho, no sé qué tanto debemos de hacer eso con el libro de Proverbios, sabiendo que el libro de Proverbios es una compilación de más de 900 adagios. Debemos de entender hasta estos versículos en un contexto más amplio. No necesariamente sacar estos textos fuera de su contexto, como acabo de hacer en la diapositiva, pero ver estos versículos en el contexto de lo que dice el libro de Proverbios con respecto a toda la familia.
todos los versículos que tienen que ver con la familia. Ahora, no es mi intención confundirles, les voy a dar un ejemplo. La siguiente diapositiva dice esto: no escatime la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de Seol. Ahora, no tiene que levantar la mano, pero hemos escuchado, especialmente yo, cuando yo tenía aproximadamente 8 años y decía o hacía lo que no tenía que decir o hacer, escuché en el contexto de la iglesia este tipo de proverbios. Y así escuché este tipo de proverbios aplicado a la vida de los niños. La palabra de Dios dice que te tengo que dar con una vara. Ahora, algunos se están riendo porque lo han dicho o han recibido con la vara o ambas cosas. Ambas cosas, ¿ve? Pero entiendan esto. Cuando leemos el libro de Proverbios de esa manera, estamos como acabo de decir, fingiendo de cierta forma que el libro sea una carta escrita directamente a nosotros y nos manda a nosotros que le tenemos que dar a nuestros hijos con varas. Pero vean lo que dice el texto y vean lo que dice el texto en el contexto de todo el libro de Proverbios y en el contexto de relaciones familiares apropiadas. Hijo mío, si tu corazón fuera sabio, no escatimes la disciplina del niño. ¿Con quién, si tuviéramos que entender ese proverbio de forma literal, con quién está hablando el autor del libro de Proverbios? Con el adulto. Que significa que el adulto entonces no tiene derecho de decirle esto al niño antes de darle con la vara. Porque no es un mandato que nosotros como adultos le tenemos que decir a los niños nuestros. En primer lugar empieza esto, pero todo esto empieza con una lectura que nos pone a nosotros como interlocutores del autor. Y no es así. Tenemos que reconocer que el libro de Proverbios trata este tema de relaciones familiares de una manera más amplia. Ok, no escatime la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Entonces, si tú dices, doctor Dominic, no estoy de acuerdo contigo, esto es un mandato y debemos de leer esto de forma literal y aplicar esto de forma literal. Chévere, si quieres leer de esa manera, está muy bien, pero eso significa que tú entonces le tienes que castigar a tu hijo, lo tienes que hacer con una vara. Eso es lo que dice el texto. Y si quieres leer el libro de Proverbios de manera literal, lo tienes que hacer con una vara, ¿correcto? Tienes que ser una vara. Olvídate de la correa, pues ya el cinturón no funciona. Tiene que ser una vara. Y está bien hacerlo hasta casi la muerte, porque no morirá. Se ríen, pero es interesante cómo a veces nos ponemos como los interlocutores, pero leemos de una manera que nos beneficia a nosotros y lo que nosotros queremos hacer, y lo que nosotros creemos que es correcto, y lo que nosotros creemos que debemos de recibir del texto. El libro de Proverbios me dice que te tengo que dar y además estoy súper frustrado contigo, te voy a dar. Así leemos a veces este tipo de proverbio. Los castigarás con vara y librarás su alma de Seol, que también si tú entiendes que debemos de leer este tipo de proverbios de manera literal y aplicar esto en nuestro contexto familiar, tenemos que hacer este tipo de disciplina con la intención de librar el alma de nuestro hijo de Seol. Eso es lo que dice el texto. Ahora, lo que quiero decir a través de esto es que creo que este tipo de proverbio, por ejemplo, este tipo de proverbio que habla mucho de la disciplina, algún tipo de disciplina, no necesariamente son versículos que le aplican o que se deben aplicar los padres a los hijos.
pero que enfatizan en el contexto de la familia la disciplina de ser disciplinado. Estos son, la mayoría de estos, y no tenemos que hablar de muchos más ejemplos, pero la mayoría de estos proverbios enfatizan el hecho de que el padre, la madre, los padres tienen que ser disciplinados. Lo que está diciendo este versículo es que es importante que los padres sean disciplinados. Que los padres tengan la capacidad de disciplinar en su familia. No está diciendo que los padres tienen el derecho de darle con la vara. Ahora, no estoy diciendo que no tienen el derecho. Estoy simplemente diciendo que este tipo de versículo no es el versículo que deben de usar en mi entendimiento de cómo leemos el libro de Proverbios. Ok. Y... cambiando de tema. Ahí va. El trabajo duro. Trabajar como un trabajador diligente. Vemos mucho de este tipo de versículos en el libro de Proverbios. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Esto es interesante. El que labra su tierra se saciará de pan. Reconocemos que esa primera línea, de cierta forma, presenta una imagen no tan literal. El punto, y reconocemos este punto, es que si tú trabajas duro, tú vas a tener suficiente, algo así. Y luego, en el paralelismo de la segunda línea, indica que la persona, pues, que no trabaja duro, se va a llenar de pobreza. Más o menos, eso es lo que indica Proverbio, ¿correcto? Ustedes pueden conseguir muchos proverbios que hacen este tipo de punto. Ahora, a nosotros nos encanta, como los últimos proverbios que estudiamos juntos, nos encanta, si somos trabajadores duros, si trabajamos duro, nos encanta aplicar este tipo de proverbio a nuestras vidas. El que labra su tierra se saciará de pan. Si yo trabajo duro, yo voy a tener lo suficiente. Porque ¿quién por aquí es capaz de decir que es un flojo? Yo pensé, no, nadie. Nadie dice, ¿sabe qué? A mí me gusta trabajar poco y ganar mucho. Nadie lo admite, ¿verdad? No, así es. Nadie lo admite, ¿correcto? Ok, entonces todos creemos que somos trabajadores. Y a todos nos encanta recibir los beneficios de nuestro trabajo duro, ¿correcto? Y nosotros queremos que las personas que no trabajen duro, que esa persona sufra porque debe de trabajar. Porque trabajar duro es algo bueno, es algo positivo. Es parte de nuestras culturas, muchas de nuestras culturas. Trabajar duro es algo positivo. Lo interesante de esto es que a veces queremos que esto se aplique tanto en nuestras vidas que empezamos a leer este tipo de proverbio como si fuera una promesa. El que labra su tierra, el que trabaja duro, va a tener suficiente. Ahora, hay que aplicar lo que acabo de decir o tratar por lo menos de aplicar el significado de eso a sus vidas. ¿Cuántos de ustedes trabajan duro para ganar lo tuyo y no tienen suficiente? No tienen que levantar la mano, pero piensen. ¿Y cuántos de ustedes trabajan duro para ganar lo tuyo y no pueden pagar la factura todos los meses? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben? No tienen que levantar la mano. Saben que pueden trabajar un poquito más duro. Saben que no están trabajando tan fuerte en sus trabajos, que le pueden echar un poquito más ganas, que pueden beneficiar a sus compañeros de trabajo un poco más, pero están ganando bien todavía. Los dos lados, desafortunadamente, porque casi todos nosotros sabemos que queremos ser los trabajadores duros, desafortunadamente en nuestra experiencia,
este tipo de proverbio que se ve como si fuera una promesa, no se aplica. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de proverbios que simplemente como que no funcionan en nuestras vidas? Bueno, tenemos como los proverbios anteriores que tienen que ver con la familia, tenemos que entender este tipo de proverbios en el contexto de piezas similares del mismo color. ¿Se acuerdan que nosotros juntamos todas las piezas similares de diferentes colores en la mesa antes de armar el rompecabezas? ¿Se acuerdan de eso? Tenemos que buscar qué es lo que dice los proverbios acerca de trabajo duro en otros textos. Y vemos que el libro de Proverbios habla mucho de ganancias y de trabajar duro y de ganar lo tuyo y esto y lo otro, de la pereza. Y vemos que otro versículo dice así: no fatigues en adquirir riquezas, que parece ser un mandato literal en este contexto. Es interesante eso. No hay metáfora aquí, no hay imágenes aquí. Parece ser un mandato directo. No parece haber una táctica retórica indicando algo no literal aquí. ¿Me explico? Entonces, esto parece ser un mandato directo. Esto, lo que acabamos de leer, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Eso no es un mandato, y además de eso hay imágenes no literales aquí. Pero esto es un poco diferente. ¿Ustedes ven la diferencia? Obviamente en cada proverbio hay tácticas retóricas que utiliza el autor, pero lo que es interesante es que el autor aquí está diciendo: no fatigues en adquirir riquezas, o sea, balanceando el hecho de que debemos de tratar de adquirir riqueza, debemos de balancear el trabajo duro con nuestro intento de adquirir riquezas. O sea, las riquezas no son la gran cosa en este mundo. Deja de pensar en ellas, sigue diciendo. Cuando pones tus ojos en ella, está hablando de las riquezas, no está. Y sigue y dice: porque la riqueza ciertamente se hace alas. Ding, 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 ding. Sabemos que las riquezas literalmente no se pueden hacer alas. Ahora estamos hablando que el autor está utilizando una táctica retórica para indicar una imagen que significa que las riquezas no se quedan contigo todo el tiempo. Como águila que vuela hacia los cielos. O sea, ¿qué es lo que están haciendo estos? ¿Qué es lo que están diciendo estos dos versículos en su contexto del libro de Proverbios? Y obviamente no son los únicos dos versículos que hablan del trabajo duro o de la pereza, pero simplemente tomando estos dos versículos en contexto, balanceando estos dos versículos, esto es lo que dice este versículo. Mira, trabaja duro. Porque es posible, muy posible, que si tú trabajas duro, y trabajar duro es algo positivo, obviamente estoy parafraseando yo, en boricua, si tú trabajas duro, es bien bueno, debe de trabajar duro, para que comas tu pan todos los días. ¿Quién quiere morirse de hambre? Nadie se quiere morir de hambre. Trabaja duro, porque hay una gran posibilidad de que si tú trabajas duro, que tú vas a tener todo lo que tú necesites. ¿Ok? Si tú eres flojo, es posible que no tengas lo que tú, pues, hasta tu pan diario. Es posible que no tengas eso. Trabaja duro. Principio. Pero no trabajes duro simplemente para adquirir riqueza, porque a veces no vienen y a veces sí vienen y se van. Algunos de ustedes que trabajan duro no van a tener no van a tener riquezas. Así es. Y si tienes riquezas, a veces se van. Así es en este mundo. Se hace alas. La riqueza se hace alas, eso es interesante, ¿verdad? Y se va. Ok, ¿cuántos de ustedes saben que su dinero se hace alas y se va? Nosotros, entendiendo los principios de esto y no tomando estos proverbios como promesas, pero como principios, podemos entonces leer este tipo de proverbios en sus contextos, reconociendo que un proverbio balancea a otros proverbios. Y en su contexto,
todos los proverbios del mismo color, todas las piezas que van juntas, suelen balancearse. Reconocemos que proverbios como los que están viendo o como los proverbios que parecen ser proverbios que nos prometen ciertas cosas, suele haber proverbios que dicen, eso no es una promesa como tú piensas, como vemos cuando tiene que ver con las riquezas. Ahora, me pregunto si debo de seguir para adelante simplemente porque el siguiente punto es un punto medio largo. Y mi preferencia, no sé si esto sería problemático, mi preferencia sería pausar ahora en lugar de empezar. ¿Está bien?